periodo. Ya lo vamos a ver. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver fotomorfogénesis, que el caso del video es solo uno de los ejemplos de fotomorfogénesis, que es el caso específico de la floración. Pero la planta responde a la luz de muchas otras maneras. En la clase de hoy vamos a ver la fotomorfogénesis, en el cual las plantas usan la luz no solo como fuente de energía, como ya vimos para hacer fotosíntesis, ¿verdad? Sino también como una señal informativa. Para esto utilizan una serie de otras calidades de luz para que han servido para señalizar todos los eventos por los cuales ellos pasan. Entonces, vemos que la fotomorfogénesis lo podemos llamar como ver que son los efectos de las plantas provistos por cambios en la cantidad o composición espectral de la luz. Podemos llamarlos por dos tipos: fotoperiodismo. Perdón, ahí tengo dos manos levantadas, que no las veo cuando estoy compartiendo pantalla. Adelante. Bueno, profe, vieras que yo es una interrupción rápida, vieras que es que me dieron que usted ahorita tomó foto, pero se me fue el internet por un momento, entonces yo no sé si salió o no, se me fue como unos 5 minutos, pero entonces por aquello de que ese transcurso la haya tomado, para que sepa que yo estaba aquí y aquí estoy, pura vida. ¿Quién es usted? Marco Vega, es que se vino un rayo y se apagó el internet y mientras se reiniciaba me duró un toquecito. ¿Se ven ahí? Sí, Marco Vega. creo que ahí salió, profe, pura vida. ¿Y usted, la otra? No, yo no. ¿Aquí? No. Tampoco. ¿Y ustedes? Karina Guzmán. Karina. Le tomo la foto de nuevo. Listo, ya estás, Karina, en la lista. Gracias, profe. Bueno. Ok, como les iba diciendo, entonces vamos a tener la clase de fotomorfogénesis, que son los cambios que suceden a nivel de desarrollo y formación de formas de las plantas, de muchos de los eventos por los cuales las plantas responden al ambiente, disparados por una señal dependiente de la calidad de la luz. Cuando hay cambios producidos por efectos en la dirección de la luz, llamamos a esto fototropismo. Fotomorfogénesis tipo, ¿sí? ¿Está compartiendo? Ay, no, es que tuve que dejar de compartir. Sí, estoy compartiendo, ¿no? No. No, profe. Ay, Dios No, mío, profe. no. De nuevo. La fotomorfogénesis, entonces, son los cambios provistos a las plantas por señales que vienen por la cantidad de composición espectral de la luz. El primer tipo es el fototropismo, que son básicamente cambios debido a la dirección de la luz. Y el segundo es el fotoperíodo, que son cambios en la duración de la luz. ¿Ok? Vemos ahora que la luz varía muchísimo en los ambientes. Entonces, ¿cómo es posible que, voy a compartir grande, cómo es posible que con tanta evolución desde más de 300, 400 millones de años de las plantas existentes sobre la Tierra, no se hubieran dado cuenta, por decirlo de alguna manera, sobre la cantidad de información que les provee la luz a las plantas? La luz varía de 4 maneras diferentes sobre la superficie terrestre. Varía por la irradiancia, o sea, lo fuerte, la cantidad de fotones por unidad de tiempo y de superficie. Esa normalmente es la utilizada para fotosíntesis, que es la que tiene más poder. También varía en composición espectral, ¿verdad? Por las longitudes de onda de todo el espectro, especialmente el espectro lumínico y las orillitas, un poquito hacia el infrarrojo y un poquito hacia el ultravioleta. La dirección de donde viene la luz, porque pueden haber sombras o pueden haber obstáculos que hacen que la luz se dirija de un solo lado, como por ejemplo el sol, que amanece por un lado y se acuesta por el otro, por ejemplo.
Y el fotoperíodo, que serían los cambios producidos a través del tiempo por la rotación y traslación de la Tierra. Entonces, esos pequeños cambios son significativos para que las plantas los utilicen como señales para disparar las reacciones que ellos tienen. Y crean toda una serie de estructuras proteicas y genéticas que detectan esas variaciones. ¿Cuáles son esas moléculas que utilizan ellos para poder ser sensibles a la luz? Son los fotorreceptores, que son moléculas biológicas que cambian su estado en función del ambiente lumínico y modulan diversos aspectos del crecimiento y desarrollo. Esa lista que viene ahí son la increíble cantidad de moléculas que se ha descubierto que son sensibles a diferentes tipos de longitud de onda. El más famoso de todos es el fitocromo. Está el criptocromo, la fototropina, los genes ZLT, FKF1, LKP2, el neocrono, aurocrono, de los que no vamos a hablar. Los fotorreceptores básicamente son, podemos conocerlos como que componen de un cromóforo o de un pigmento. Con respecto a un cuerpo negro, cualquier estructura, célula o molécula puede absorber todas las longitudes de onda, le llamamos cuerpo negro, porque no refleja nada. Sin embargo, un cuerpo que absorbe solo algunas longitudes de onda y es transparente a otras es lo que llamamos cromóforos. Y luego hay unas moléculas con capacidad de absorber una longitud de onda dada y poseen uno o más cromóforos. Entonces, eso le llamamos pigmento. Generalmente son moléculas un poco más grandes o que contienen alguna estructura tipo cromóforo, una estructura que les permite absorber a cierta longitud de onda o que cambia su forma, su estructura conformacional para producir un efecto químico dado y con una energía dada para cambiar. ¿Ok? Esos son cromóforos y pigmentos. Los fitocromos, que es el más famoso de todos, son cromoproteínas, ¿verdad? Que son dímeros con 120 a 230 kilodaltos. La parte apoproteica condiciona las características fotoquímicas del cromóforo y el cromóforo altera la apoproteína y su acción fisiológica. Entonces, básicamente los fitocromos producen una acción fisiológica basada en la alteración de la apoproteína que contiene. Hay diferentes tipos de fotocromos, le llamamos A, B, C, D y E. Por ejemplo, en Arabidopsis se encuentran hasta 5 tipos diferentes y en casi todas las plantas existen casi todos, aunque los más comunes son el fitocromo A y el fitocromo B. Poseen dos formas interconvertibles. ¿A qué me refiero con eso? Que son formas interconvertibles. El fitocromo es una molécula que tiene cierta estructura que normalmente fitocromo PR, esa molécula, es sensible al rojo y se transforma en una molécula que se llama fitocromo rojo lejano, que también esa molécula es sensible a la luz rojo lejano. Entonces, cuando a esa molécula le pega luz roja, pasa a fitocromo rojo. Y cuando a ese fitocromo rojo lejano le pega luz rojo lejano, se devuelve a fitocromo rojo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de radiación que esté recibiendo la planta, esa molécula va a estar moviéndose para un lado y para el otro en el sentido conformacional de su molécula, de su estructura química. Siempre se sintetiza como PR. La planta produce una molécula que se llama PR, que absorbe aproximadamente a los 600 nanómetros y a la luz se transforma en PFR. PFR, la cual absorbe a un 730, es la molécula que es la que dispara las reacciones que la planta necesita. Otros fotorreceptores que vamos a hablar rapidito, pero nada más está diapositiva, son los criptocromos, que son otro tipo de proteínas con dos cromóforos y generalmente están adaptados a ser sensibles a luz azul, aproximadamente una luz bastante fuerte, típicos de los criptocromos de la mañana.
de la luz, de la radiación matutina, en la cual la proporción de luz azul es mayor en los ambientes terrestres. Y el otro tipo son los fotorreceptores de luz ultravioleta, beta, que se desconocen, tal vez son partes de ADN o residuos aromáticos de proteínas o axinas que interactúan casi que a nivel de ADN para disparar algunas respuestas. Se conocen en algunos hongos. Este es el espectro de absorción del fitocromo A y del fitocromo PR y el fitocromo PFR. La misma molécula tiene diferentes tipos de espectro de absorción. Vea que la PR absorbe al máximo a 660 y su contraparte PFR absorbe a 730. Entonces, más o menos, ¿verdad? Más abajo de 400 ya eso es radiación X y radiación gamma. Y eso es demasiado fuerte y normalmente no existe sobre la Tierra porque es filtrada por toda la atmósfera. Entonces, entre 400 y 750, que es lo que es más o menos el espectro visible, generalmente a pleno sol, la planta está cargada de PFR porque hay una gran cantidad de luz roja que lo pasa todo el PR a PFR. ¿Se entiende eso? Durante el día hay mucha radiación blanca. Esa radiación blanca, repito, tiene una gran proporción de luz roja. Entonces, el fitocromo pasa de PR a PFR durante todo el día. ¿Ok? Sus espectros se trasplantan un poco. Por ejemplo, a 700 nanómetros vemos que la proporción de las dos moléculas es más o menos la misma, porque hay como un equilibrio dinámico entre moléculas pasando de aquí para acá y de estas pasando de aquí para acá, ¿verdad? Pasando de una molécula a la otra, porque están más o menos, aquí están en la misma proporción de PR y de PFR en los tejidos. ¿Se entiende eso? Bueno, aquí viene representado la forma activa. El fitocromo rojo lejano es el que produce una acción biológica y generalmente es el que dispara las reacciones después de que es transformado desde PR. Molecularmente aquí está lo que hablábamos. La molécula de este fitocromo es un cromóforo con una fitocromofilina, que es esta sección de acá, y tiene una forma cis, un isómero cis y un isómero trans. El isómero cis es el fitocromo rojo y el isómero trans es el fitocromo rojo lejano. Entonces, como vemos aquí, hay un cambio en la posición del polipéptido y hay un cambio, básicamente se da vuelta en este carbono acá, aproximadamente en la posición 15, que hace que se cambie la posición de este extremo con este anillo. Con este anillo aquí en el anillo D, se cambia de posición. Esa posición es la que hace que pueda servir de señal interna en los siguientes procesos que vamos a ver. Ok, ¿cuál ha sido la concentración? ¿Cómo es la concentración normal de esta molécula de fitocromo dentro de una planta germinando? Por ejemplo, este es un petit pois germinando y vemos que la mayor concentración de fitocromo ocurre en la región del ápice del hipocotilo. Hay un poquito aquí a nivel de la semilla y luego vuelve a incrementar un poquito en la parte de los extremos radicales, donde está relacionado con el crecimiento fototrópico negativo, o sea, la dirección de crecimiento negativo de la raíz hacia la oscuridad. En la parte superior, en el hipocotilo, está relacionado directamente con el desarrollamiento del hipocotilo, ¿verdad? Que se abre y se expanden las hojas. Y el enverdecimiento de las hojas y la compactación del tallo. Entonces, en todos esos aspectos son normalmente estimulados por la presencia de luz blanca que hace que todo el PR se transforme en PFR y actúa a nivel de citoplasma y de núcleo para que se produzcan esos procesos y empiece la división celular, la expansión celular y la síntesis de clorofila. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la misma fotografía en la fotografía anterior, la estructura plana, y en el lado izquierdo ya viene con la forma moderna de representar las moléculas, en las cuales vemos cómo es que se mueve
la molécula se mueve para dar paso a un cambio conformacional que es el que permite la unión con algún fotorreceptor o una molécula fotorreceptora dentro del citoplasma o el núcleo y dar una información sobre el prendido y apagado de genes dentro del núcleo. En esta otra diapositiva, en estos estudios de esta gente, Matisek y Chen Song, con metodología de espectroscopía sólida, encontraron que la fotoinmorización ocurre vía el enlace doble del carbono 15 al 16 y muestra cómo la señal se transfiere a la matriz de la proteína. Entonces ellos pudieron hacer un modelo de ver que ese carbono entre el 15 y el 16 es el que se da vuelta y transfiere la energía de esa proteína para producir los cambios necesarios que van a permitir el enlace con el fotorreceptor y disparar las reacciones de las plantas. Aquí se ve más o menos cuando está cerrado en la posición de fitocromo PR, fitocromo rojo, que está como cerrada la entrada, y luego se abre bajando las argollitas de A, en las cuales permite una estructura de entrada que hace como una llave con el fotorreceptor donde se va a unir. Una cosa interesante de esto es que en la planta encontramos las dos moléculas de fitocromo al mismo tiempo, en la proporción que ya les mencionaba. Entonces podemos hacer un índice que se llama relación rojo-rojo lejano, la concentración de fitocromo rojo entre la cantidad de fitocromo rojo lejano. Esa relación es aproximadamente 1 en este punto, ¿verdad? Cuando es igual la misma concentración de uno que del otro. Entonces, aproximadamente aquí es cuando está al máximo. Esa proporción está a un valor de 1. Cuando esa proporción empieza a variar, significa que el denominador es mayor. Eso significa que hay más rojo lejano que molécula de rojo lejano, digamos a 0.4. Significa, por ejemplo, la proporción de fitocromo en la forma PR y la relación raíz base, la relación rojo-rojo lejano. Entonces, la relación es 0.3, significa que hay una poca proporción de PFR en las células, ¿verdad? Porque casi todo está siendo pasado a PR. Entonces, bajo esta condición, conforme la concentración el cociente disminuye también la forma PFR, o sea, la forma activa. Eso significa que en sitios un poco oscuros, ¿verdad? O que han sido escasos de luz roja, tenemos una poca actividad del fitocromo que es activo. El control de los niveles de fitocromo rojo. Bueno, durante todo el día todo el fitocromo rojo pasa a fitocromo rojo lejano. Entonces tiene que haber un control de esa gran cantidad de molécula pasando a la otra condición activa. Entonces hay 3 maneras en las cuales se regula esos niveles de esa concentración de ese fitocromo en los tejidos. El primero es la destrucción. El fitocromo A en la forma F rojo lejano es muy inestable. Dura si acaso como 2 horas y inmediatamente se pierde. ¿Ok? La otra manera es la reversión oscura. Durante la noche, el PFR pasa a PR mediante un proceso que no requiere luz en dicotiledóneas. Reversión no es lo mismo que destrucción. Sencillamente en la noche se devuelve a su forma PR. Y la otra manera es que la misma planta se da cuenta de cuánta PFR hay y entonces inhibe la producción de PR, que es la manera por la cual entra al sistema. ¿Okay? Hay una retroalimentación de PFR contra la producción de PR. Existen 5 formas, ya les hemos dicho, por ejemplo, en Arabidopsis, que es una especie que se utiliza muchísimo ahora para hacer estudios mucho en fisiología y bioquímica de plantas, se han descubierto estos 5. Y estos 5 formas de fitocromo, el A, el B, el C, el D y el E, se ha visto que tienen como cierto tipo de especialidad. Entonces, el fitocromo A parece que está más relacionado con la respuesta continua a la luz del rojo lejano, a procesos de etiolación y está relacionado con la germinación cuando la luz es muy baja. Por ejemplo, en semillas que están apenas enterraditas, ya lo vamos a ver ahora.
El fitocromo B está mediando la respuesta continua a la luz roja o blanca. Así, de esta manera, ayuda a que la planta se dé cuenta que está a la sombra, regulando la elongación o el alargamiento del hipocotilo, por ejemplo. El fitocromo C es el menos conocido, no se sabe muy bien para qué sirve. El fitocromo D regula el alargamiento del peciolo y el tiempo de floración. Entonces tienen como ciertas especialidades. Y el fitocromo E actúa redundante con el fitocromo B y el D. Y se inhibe con el fitocromo A y B. Entonces, más o menos, tenemos toda una serie de respuestas diferentes y especializaciones de las moléculas que pueden existir. Entonces, los podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo está definido solamente por el fitocromo A, que es mucho más abundante, su ARN es inestable y su proteína PFRA se degrada continuamente. Y el otro tipo, formado por los otros 4 tipos de fitocromos, el B, el C, el D y el E, son menos abundantes que el tipo 1 en la oscuridad. Tienen ARN más estables y su proteína PFR más estable, dado a que sus funciones están más relacionadas con la actividad normal a la luz de la planta. ¿Ok? ¿Cómo? Entonces vamos a ver, el fitocromo A y el B tienen diferentes maneras de percibir el ambiente lumínico. Se ha visto que el fitocromo B se requiere un nivel alto de la molécula de fitocromo rojo lejano, ¿verdad? Para ejercer su acción. Detecta muy bien la relación rojo-rojo lejano. Entonces, si yo ese fitocromo B, estoy ausente en fitocromo B, la planta no se da cuenta que está a la sombra y va a seguir creciendo normal, digamos, creyendo que no está a la sombra. Las plantas deficientes en este fitocromo no perciben bien la presencia de sombra o de vecinas, que sería más o menos lo mismo. En ambientes con luz alta, el rojo lejano favorece la acción del fitocromo A y se satura con bajas proporciones de PFR. Entonces, en este sentido, podemos llamar que el fitocromo A es un especialista en la sensibilidad entre lo que es la planta, sabe si es luz o si es oscuridad. Y el fitocromo B es más un sensor de sombras, ¿ya? De la relación rojo-rojo lejano. Efectos, por ejemplo. Entonces, se ha hecho un experimento. En esas 2 macetitas se sembraron unas semillas y se sembraron en este valor aquí en la maceta de la izquierda se sembraron bajo este nivel, más allá de como a 3 o 4 centímetros más abajo del nivel del suelo. Y en esta otra lado se sembraron muy superficiales, dentro de los 2 primeros centímetros. Eso produjo una germinación de las plantas que estaban más cerca de la tierra. Eso está relacionado con que el fitocromo, que es sensible al fitocromo A, es muy sensible a los pequeños cambios en la luminosidad. Entonces, el pigmento que está sensando la luz es sumamente específico para estimular la germinación cuando la cantidad de radiación es muy pequeñita. Si está a 5 centímetros la semilla, está demasiado oscuro. Pero si está a 2 centímetros, está oscuro, pero no tan oscuro. Y hay cierta filtración de luz. Y con eso es suficiente para detectar un cambio y generar la germinación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las semillas de lechuga responden increíblemente a los cambios entre flashazos de cierta cantidad de tiempo entre luz roja, entre oscuridad, entre luz roja y luz infrarroja. Por ejemplo, en la primera caja de Petri vemos que estas semillas se mantuvieron en la oscuridad y como 3 semillitas germinaron. En este otro tratamiento se pusieron a germinar semillas de la lechuga y se les dio un tratamiento de luz roja y luego un montón de oscuridad. Y con solo que se les prendió un par de horas la luz roja, ¿verdad? O blanca, germinaron casi todas las semillas. Si a este se hace el mismo tratamiento, pero después de luz roja se le prende una luz infrarroja, inhibe la germinación y tenemos el mismo efecto de oscuridad. Si tenemos el cuarto tratamiento le pusimos rojo, rojo lejano, rojo y de nuevo oscuridad, ya era suficiente la cantidad de roja y se induce la
germinación. Y en el caso del último tratamiento en que se alternó entre rojo, rojo lejano, rojo, rojo lejano, el último tratamiento fue rojo lejano y inhibió lo que había inducido los dos rojos anteriores y no se produjo el mismo efecto que tenerlas en la oscuridad. Entonces, como vemos, es sumamente sensible y temporalmente dependiente, ¿verdad? El tiempo de exposición a cada uno de los flashazos o los rayos de luz de cada longitud de onda son insuficientes como para favorecer cambios repentinos, cambios completos en la germinación. ¿Y de qué se desprende también? De que el último nivel de luz es el que define si la germinación ocurre o no. Una cosa muy parecida vamos a ver ahora con la floración. Otro ejemplo de cómo es el fitocromo, es un sensor. El fitocromo B es un sensor del cociente rojo, rojo lejano. Entonces, veamos aquí detalladamente este ejemplo para que entiendan. Esta luz, ven el cursor, sí, ¿verdad? Esta luz acá es la luz de pleno sol. La luz de pleno sol blanca viene con 230 de azul, 350 de verde, 380 de rojo, 350 de rojo lejano y la relación entre 350, entre 380 y 350 es 1.1. Entonces está estimulando a que se quede normal y la planta produce una planta normal como esta, ¿ok? Sin embargo, esta misma luz entrando a este cultivo refleja hacia acá. De los 230 del azul, solo 8. De los 350 del verde, 27, ¿verdad? Porque al pasar por un dosel de hojas verdes, hace sombra. Entonces la radiación es pequeña. No solo se reduce la radiación del rojo de 3 y 380 a 22, pero el rojo lejano penetra más, porque venían los 350 de arriba. Y después de pasar por la hoja, se quedan 105. Entonces es 22 entre 105 me da 0.2. Entonces el cociente baja un montón. Y lo mismo ocurre más o menos acá con la luz reflejada y con la luz transmitida. Esta luz reflejada es que pega en la hoja y se refleja para acá. Esto es esta luz que le está entrando a esta hojita, es luz reflejada. Y la luz que le está entrando a esta plantita es luz transmitida que pasó a través de la hoja. Y me cambia la calidad de la luz en este sentido, a 5, a 12, a 10, a 45 con un rojo rojo lejano de 45, de 0.2 parecido al de la luz reflejada. Bajo esas condiciones de un rojo rojo lejano tan bajo, esta planta lo que hace es inducir el alargamiento exagerado y tratar de escapar de la sombra. ¿Ok? Entonces es un detector. Este cambio en la luminosidad, el fitocromo detecta este efecto y estimula el crecimiento anormal para la planta se estire sobre la sombra. Y eso lo pasa cuando una planta de frijol está oscurecida, que tiende a estirarse y romper por ahí por encima de las hojas. En condiciones naturales, pues lo que hace es crecer un poquito más, se estira un poquito más. De igual manera, el fitocromo actúa no solamente de luz a través de las hojas, sino también, por ejemplo, a nivel de las vainas foliares en el tallo. En el maíz, esta región de los tallos es sensible a esa radiación reflejada o esa luz transmitida e induce en plantas con bajo rojo, rojo lejano, el alargamiento y las plantas se ven más estiradas. En este otro ejemplo tenemos aquí el control de la germinación de semillas de Arabidopsis thaliana por el fitocromo. Entonces tenemos en el eje Y semillas de Arabidopsis germinando de 0 a 75%. Y se hizo un tratamiento parecido al de que ya vimos con lechuga. Y resulta que es exactamente lo que pasó con lechuga. La oscuridad germinó muy poquito. Cuando se pone solo luz roja, ¿verdad? Germinan un montón. Se le pone rojo lejano, es igual que oscuridad. Si le pone rojo y rojo lejano, inhibe completamente. Si le pone el primero rojo lejano y después rojo, estimula un montón. Si le hacemos rojo, rojo lejano, rojo, estimula más todavía. Vea que cuando el último flechazo es el rojo, germina. Cuando el último flechazo es rojo lejano, no germina. Y lo mismo que pasó con la lechuga, en el ejemplo de las cajas de Petri.
Otros ejemplos de acción es, por ejemplo, en especies de Arabidopsis que se han conseguido, variedades de Arabidopsis que se han seguido, donde se han conseguido mutantes. Vamos a ver si me corro esto de aquí. En la parte del eje Y aparecen tratamientos. Entonces, en el primer tratamiento es más. Significa que esta variedad de Arabidopsis tiene la especie silvestre, que tiene fitocromo A y fitocromo B. Y se midió la longitud del epicotilo bajo condiciones de luz, ¿verdad? Hay un grupo de Arabidopsis que se consiguió que era mutante para fitocromo A. El tercer grupo es mutante, o sea que es ausente del fitocromo B. Y el último es mutante para fitocromo tanto A como tanto B. Y aquí se ve cómo se estimula el hipocotilo. Eso es estimular más o menos, sin poner sombra, estimular la acción del fitocromo rojo lejano, ¿verdad? Cuando el rojo lejano pasa a rojo y entonces se inhibe la acción normal, que es crecer normal como acá, a 7 centímetros de longitud, y se dispara el crecimiento anormal, como que se estuviera a la sombra o oscurecido. Entonces, como no tiene fitocromo, no sensa nada y se dispara el crecimiento alargado. Y es como si la planta se etiolara. ¿Se entiende bien eso? Entonces, la ausencia de fitocromo simula, por ejemplo, la etiolación. Y la etiolación es un crecimiento anormal. Esta es la planta normal, ¿verdad? Que es una plantita verde chiquitita de hojas anchas, ¿verdad? Listo. ¿Por qué no me deja pasar? Siguiente. Ok, entonces aquí entramos en el fenómeno de crecimiento a la sombra completa. En contraposición a fotomorfogénesis es el concepto de escotomorfogénesis, que es el crecimiento y desarrollo de las plantas siempre en la oscuridad. Generalmente produce lo que nosotros conocemos como etiolación. En contraposición a fotomorfogénesis, que es las plantas que crecen a la luz cuando tiene que haber luz, ¿verdad? La desetiolación sería el fenómeno de cambiar el efecto de etiolación hacia un crecimiento normal. Entonces, la luz inhibe el alargamiento del tallo y los cotiledones se expanden. El hipocótilo detiene su crecimiento, se pone verde la planta y sintetiza clorofila y antocianinas. Entonces, ese es el crecimiento normal. Entonces, nosotros vamos a tener una planta etiolada, le ponemos luz blanca o roja y va a detener el crecimiento, expandir los cotiledones, ponerse verde o roja y engrosa el tallo. Entonces, eso depende de la sensibilidad a los fitocromos y los criptocromos. Y se ha encontrado que para esta parte de crecimiento a la oscuridad, se han encontrado mutantes constitutivos de Arabidopsis que no responden básicamente a estos cambios también. Aquí tenemos unos ejemplos de las plantulitas de Arabidopsis creciendo en rojo. Produce un gradiente rojo normal, ¿verdad? Vea que aquí la planta más normal es la más chiquita. El rojo lejano se puso de nuevo y se produce un crecimiento todavía más alargado. En otras especies ocurre lo mismo, ¿verdad? Maíz crecido al sol y crecido a la oscuridad. Frijol crecido a la luz, una planta normal de frijol, una plantulita, y frijol crecido en la oscuridad. Vea que no se desarrollan las hojas, no se expanden los cotiledones, no se pone verde y el tallo es débil y blancuzco. Entonces, ese es el crecimiento anormal inducido por etiolación o escotomorfogénesis. Otro ejemplo es en el laboratorio de nosotros, ahí en biología. Estas son, por ejemplo, un efecto indirecto de etiolación producido por mantener las plantas en completa oscuridad. Yo puse esta planta normal ahí en el vivero y otra compañera al lado que la mantuve oscura como por 3 días y comenzó a degenerar la producción de antocianinas y
y de clorofila. Entonces un efecto de esta decoloración es otro efecto de crecimiento a la oscuridad. Otro ejemplo similar es en este gráfico tenemos acá el efecto de la densidad y la presencia de vecinas. Entonces tenemos aquí en el eje X el tiempo y en el eje Y la longitud del primer entrenudo de estas plantulitas. Se puso una planta con luz solar blanca o con luz solar y con aplicación de luz de rojo lejano. Entonces, como vemos a través del tiempo, las plantas que estaban a la luz solar crecieron, pero menos que las plantas que tenían agregado rojo lejano, que se fueron estirando y estirando más. Entonces, de tal manera que vemos que el fitocromo está actuando ahí para favorecer el alargamiento de las plantas que están creyéndose que están a la sombra de otra. Otro ejemplo acá, un pulso de luz de infrarrojo al final del día convierte casi todo el PFR en PR. En este caso son plantas de mostaza. Y en este gráfico, en este experimento es más o menos el mismo tipo de ponerle luz roja y rojo lejano al mitad o al inicio de la noche, ¿verdad? Pero en este caso es que ese flash de luz que le pusieron de luz roja o rojo lejano fue a diferentes tiempos después de que empezó la noche. Entonces a las 3 horas de haber empezado la noche, a las 6 horas después de haber empezado la noche, a las 9 horas y a las 12 horas. Entonces vemos que entre más tarde en la noche se pone el rojo lejano, más se alarga el hipocotilo. Entonces el tiempo en el que ocurre la exposición al rojo lejano o al rojo también es importante. De ahí nos vamos a aprender probablemente a fotoperiodo también más tarde. ¿Ok? Usos biotecnológicos. Bueno, muy interesante porque, por ejemplo, en este gráfico vemos cómo hay sobreexpresión del fitocromo A, la cual puede anular la respuesta del tallo a la presencia de vecinas en cultivo denso. ¿Qué significa esto? Se hizo un experimento con una especie de planta que no recuerdo ahora cuál es, en la cual se midió la longitud final del tallo. El genotipo normal, sembradas en plantas solitas o sembradas en plantas aisladas en un cultivo denso. Entonces, el cultivo denso produce sombra y el sombra estimula al fitocromo a que se estire la planta y desarrollen plantas más altas y probablemente más débiles. Pero si tengo la manera de poder estimular la sobreexpresión de fitocromo A, puedo lograr que las plantas crecidas aisladas y las plantas en cultivo denso reporten más o menos la misma altura, lo que me resulta que la sobreexpresión en un cultivo muy denso puedo empaquetar un montón de plantas en la menor área posible, sin que se me estire la planta y se me gasten recursos en la producción de un fruto, de una flor o lo que se produzca con la planta. Entonces, biotecnológicamente podemos tratar de estimular la sobreexpresión del fitocromo y lograr aumentar la productividad por hectárea de algún producto, dado a que anulamos el efecto de la sensibilidad a la sombra y a la presencia de vecinas. Entonces es muy interesante cómo podemos biotecnológicamente mejorar la productividad y en un espacio más pequeño sembrar más plantas y producir mayor cantidad de cosas. Y por último, bueno, este es un ejemplo también del efecto de las plantas de sol y de sombra, en las cuales las plantas de sol tienen contenidos de FR altos que promueven la expansión, la elevación se estira la planta, y en las plantas de sombra tiene poco no efecto en la extensión del tallo. Entonces, en el sotobosque las plantas están adaptadas a que el fitocromo no responde de igual manera que las plantas de sol. ¿Ok? Para poder explicar por qué las plantas de sombra no se estiran todas.
Y luego vemos aquí cómo los genes y las proteínas es su función morfogenética. Los cinco tipos de fitocromo, ¿verdad? Que están relacionados con germinación, desarrollo de las semillas, de etiolación, que es dependiente de la intensidad de la luz. Y tenemos todos estos tipos de genes y cofactores y receptores de radiación ultravioleta que están dedicados a, por ejemplo, la transición a la floración, a la detección de vecinas, a la evitación de la sombra y los fototropismos que dependen en muchos casos de esta relación con fitocromo mayormente. La escotomorfogénesis y la fotomorfogénesis, de nuevo aquí, vista de esta otra manera, vemos que ya se han encontrado genes en los cuales, genes mutantes, en los cuales su existencia puede explicar la presencia de se van identificando los genes que están relacionados con el alargamiento de la planta en cierto sentido, o el fotocromo A que está alarga y además no expande cotiledones, ¿verdad? En ese sentido. Y todos los otros componentes del sistema genético que están encargados de que la respuesta lumínica a la luz, la normal, se recupere después de que tenemos la planta sometida a la sombra por escotomorfogénesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un VLFR? Very Low Friends Response. Esto se refería al caso de las semillas que estaban germinando a poquita profundidad de la maceta. Se ha encontrado que la radiación, la sensibilidad a luz roja de muy baja cantidad de radiación es importante para la germinación de algunas semillas y se le llama respuesta a flujos lumínicos muy, muy bajos. Solo para recordar eso. Luego, la acción integrada con el reloj biológico. Todas estas respuestas que estamos viendo de fitocromos, criptocromos, en todo caso, o los tipos de fitocromos A, B, C, D y E, ¿verdad? Ya los conocemos más o menos cómo funcionan y en qué partes de la fisiología están involucrados, pero muchas de las respuestas no solamente dependen de la conversión entre rojo y rojo lejano, sino que también tienen que estar integradas con el reloj circadiano, molecular que existe en todas las plantas. Entonces la interacción entre hormonas, entre los fitocromos y el ciclo circadiano nos dan las respuestas conocidas como germinación, floración, expansión foliar, desarrollo de cloroplastos, síntesis de clorofila, alargamiento del tallo que ya hemos visto en las diferentes plantulitas que se han estudiado. Ok. Otros usos biotecnológicos se basan básicamente en detectar los sistemas de activación de síntesis de proteína mediado por el fitocromo como el que se estudió en esta levadura, en el cual se usa de un método usando la luz roja y el fitocromo para estimular la transcripción de genes. Entonces, de esta manera podemos tener desde el punto de vista biotecnológico, utilizar la luz, que es muy barata y es fácil modificarla y aplicarla, y la cual depende de la dosis que se puede aplicar, especialmente cuando se habla de low flash response, respuestas a esta baja radiación, en la cual podemos utilizar la luz y la radiación roja o rojo lejano para estimular la transcripción de ciertos genes que nos permitan cambiar o modificar la intensidad de una respuesta. Especialmente, bueno, lo que se ha visto en levadura puede ser aplicado en plantas superiores más adelante. Listo. Voy a salir un momentito de acá. Y nos vamos a... No, perdón. Nos vamos al grupo a ver preguntas hasta el momento sobre la parte de fitocromos y fotomorfogénesis. Si no hay preguntas, entramos en 5 minutitos de descanso para empezar con la segunda parte de la clase, que es floración.
Ahora aquí les vamos a poner un sobre ejemplos de floración en inducción de la... ¿Qué les pareció el video? Bastante curioso, profe. Es muy curioso ver cómo incluso para yuca, ¿verdad? Se puede estar trabajando con la fisiología básica. Ahora imagínate en cultivos de café, en cultivos de flores especialmente, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita la discusión con las, por ejemplo, las flores de pastora para diciembre, ¿verdad? Porque todas florecen en diciembre. Y se venden en grandes cantidades. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Alguna otra consulta sobre el video? ¿Pregunta? ¿No? Si no, vamos a empezar con la teoría. Profe, ¿Sí? Génesis. ¿y eso no causaría algún tipo de estrés a la planta? O algo malo, digamos, no sé, efectos. Sí, puede ser, digamos, si estos fisiólogos de la yuca, por ejemplo, en el caso de esa la yuca, están forzando la floración de una planta que tiene una raíz muy poco desarrollada, por ejemplo, que ellos están queriendo tener floraciones cuando la planta es más pequeña, podría estar como forzando la planta, ¿verdad? Desde el punto de vista nutricional, pero yo creo que esos estudios incluyen esa parte, desarrollo de raíz, cuánto fertilizante le han echado y todo eso para poder cambiar la morfología de la planta y la planta no se desgaste, digamos, nutricionalmente. Pero en general no, las plantas responden muy bien. Y por ejemplo, en el ejemplo anterior de la parte anterior de la clase, cuando se trabajó con el fitocromo agregado a las plantas de tabaco, que se produce una planta vegetativa gigantesca y no se induce floración, la planta sigue haciendo fotosíntesis y creando mucha biomasa y mucha hoja y se van hoja y se van hoja y se pueden pura hoja y no se produce la floración, ¿verdad? Entonces, más bien, cuando se produzca la floración, ya la planta deja de producir hojas y entonces, en el caso de tabaco es mejor porque lo que produce la planta de tabaco es mucha hoja, necesitamos mucha hoja para hacer los puros y los cigarrillos. Entonces, depende de cada especie, pero sí podría haber un poquito de estrés nutricional, por ejemplo. En piña. En piña se induce la floración para producir las piñas, ¿verdad? Que es una inflorescencia, ¿verdad? Una infrutescencia. La cantidad de recursos de una plantita, de una piña, para producir una piñota es un montón de recursos fotosintéticos que se van ahí. Si usted la induce antes de tiempo, va a tener piñas pequeñitas, porque toda la roseta de hojas no da abasto para producir una piña normal, digámoslo así. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Ujú. Lo que es la parte que vimos al principio del año, del semestre, que fue la repartición de recursos, ¿verdad? Cómo la planta se la juega. Y estas inducciones tempranas de floración o de fructificación podrían estar afectando esa dinámica de cómo los recursos se mueven para arriba y para abajo en la planta. Muy buena pregunta. Sigamos. Bueno, ahora entramos en un aspecto específico sobre la floración. En el caso de la floración es un caso específico de la fotomorfogénesis. Vamos a ver un poco sobre cómo se induce la floración normalmente y cómo ocurre ese control ambiental. Normalmente la floración la podemos dividir en dos grandes aspectos. La floración inducida por fotoperiodo o inducida por temperatura. Cuando es inducida por fotoperiodo, se requiere a la diferenciación en la duración relativa de los periodos de luz y oscuridad a lo largo del día, que se van acumulando con la estación. Ustedes se pueden imaginar saben muy bien por qué ocurre diferentes horas del día, ¿verdad? Eso lo saben muy bien. Pues aquí está explicado. La Tierra tiene esta posición, ¿verdad? Eso es falso, la Tierra no tiene esta posición, ¿verdad? No, el eje del norte, del polo norte al polo sur, no reciben la misma cantidad de radiación, sino que la Tierra está inclinada. Está inclinada a 23.3 grados. Entonces, como vemos, por ejemplo, al mediodía, acá, está iluminado una gran parte de Norteamérica, pero al sur, que se encuentra Sudamérica, está completamente oscuro. Eso significa que hay una diferencia en la cantidad
en el periodo, en el terreno, en la tierra que está recibiendo sol. En el junio, más o menos a este lado de la elipsis que forma la tierra con respecto al sol, vemos que esta inclinación hace que en la porción de área iluminada arriba, esta recta de aquí es el ecuador. Entonces, hay más norte iluminado que lo que hay sur. Aquí se ve muy bien. Y hay muy poca noche en junio, noches cortas y días muy largos, ¿ok? En diciembre, al revés, tenemos que el sol ilumina esta parte y las noches son muy largas con respecto al ecuador y los días son muy cortos. Entonces, esta parte de aquí es una noche larga y un día corto en diciembre. En junio es un día largo y una noche corta. Y por supuesto, no va exactamente de norte a sur, sino que lleva una inclinación de 23.3 grados. Por eso a veces uno nos explica a veces por qué la hora de Greenwich para Costa Rica no es la misma que, por ejemplo, para Colombia, que está exactamente al sur, ¿verdad? Sino porque esto está inclinado un poquito y entonces la hora va más bien hacia Ecuador y hacia Perú, parecido. ¿Ok? Entonces es una manera de verlo. Ok, eso nos produce la variación en la cantidad de horas de luz a través del tiempo. ¿Cómo se ve eso? Se ve a lo largo del año. Vemos que, por ejemplo, ¿qué ciudad se encuentra a 60 grados latitud norte? Que ustedes sepan así rapidito. Hay muy pocas ciudades a 60 grados latitud norte. Yo conozco una. Bueno, no la conozco, pero sí sé que queda ahí. Helsinki, en Finlandia, está a 60 grados latitud norte. Y en junio y julio tiene aproximadamente 19 horas de luz. Y 1 o 2 horas de noche, muy poca noche. Mientras que en diciembre tiene noches muy largas y días muy cortos. ¿Ok? Días muy cortos. De eso se ve así. Por ejemplo, San José está a 10 grados latitud norte y tenemos una variación de aproximadamente 1 hora para arriba y 1 hora para abajo. 1 hora acá. Entonces tenemos 10, aproximadamente 13 horas, bueno, menos, 12 horas.5 y a mitad de año tenemos 11 horas y algo de día. Entonces, una manera de verlo aquí es también verlo de esta manera. Dentro de la posición, por ejemplo, en la posición en diciembre de la Tierra nos produce a lo largo de todo el hemisferio norte a sur todas estas variaciones en el número de horas. Entonces, en diciembre, en la zona sur, tenemos 24 horas de noche y 0 horas de día de noche en el norte. En mayo, junio, por ejemplo, para mañana, en Costa Rica tendremos, para el 31 de mayo, tenemos mañana un día de 12 horas con 40 minutos de largo, no es 12-12. Estamos acercándonos a junio, que es la mitad del año, y va a llegar a ser 12 exactamente el 21 de junio. Dentro de un mes, Costa Rica tendrá 12 horas de día, 12 horas de noche, solamente por un día. ¿Estamos claros? Sí, profe. Se entiende, ¿verdad? Eso ya lo vieron en otros cursos, seguro. O en la escuela, en el colegio. Ok. La floración tiene un control muy interesante porque se han encontrado plantas que florecen con requerimientos absolutos, que no florecen a menos que se den unas condiciones determinadas. También hay requerimientos cuantitativos que florecen en condiciones variadas, pero el tiempo de floración se acelera o se retrasa dependiendo del ambiente. O sea, hay una interacción poca con el ambiente. Y las autónomas que florecen independientemente de los requerimientos absolutos o cuantitativos del fotoperiodo. Generalmente esas plantas autónomas florecen porque ya llegaron a un tamaño dado y florecen, ¿ok? O florecen a un tamaño dado y empiezan a tener un efecto de fotoperiodo.
El fotoperiodismo se restringe a la reproducción en las plantas. También se sabe que afecta a los organismos animales, ¿verdad? Y a muchos otros individuos, a los hongos. Se sabe que afecta específicamente, además de la floración, la formación de tubérculos, yucas, papa y ese tipo de cosas, la dormición de las yemas, especialmente durante periodos de frío, y la caída de las hojas también puede estar afectada por el fotoperiodo, como ocurre en los otoños, directamente relacionada con la edad de la hoja, por ejemplo. Entonces, tenemos que las plantas las podemos dividir en cómo se florecen cuando dependen del fotoperiodo en plantas de día largo, día corto, o plantas neutras que son insensibles a la longitud del fotoperiodo. Entonces, el fotoperiodo crítico existe, el cual consiste que la longitud del día a partir de la cual se induce la floración. En plantas de día largo, el fotoperiodo es mayor a este fotoperiodo crítico. Y en plantas de día corto, es un fotoperiodo, en términos del número de horas que está recibiendo la planta, menor a un punto dado de horas que se llama fotoperiodo crítico. Además de lo que vimos en el video al principio, que depende de un umbral necesario de estimulación para que esto ocurra. Entonces, vamos a ver que esta relación es importante tanto para plantas de día corto como para día largo. Se descubrió en el video y en general se sabe que las plantas de día largo y día corto están afectadas por la interrupción del día por un periodo de oscuridad. No, la interrupción del día por un periodo de oscuridad, perdón, no tiene efecto. Si yo tengo durante el día unas plantas de día largo y día corto y les apago la luz a mediodía del día, no afecta nada. Pero más bien lo que se vio en el video, que es que la interrupción de la noche es la que tiene efectos muy importantes sobre hacer la noche corta, más larga, o la más larga hacerla más corta, dependiendo del tipo de radiación y el periodo de iluminación de flash que uno le ponga a las plantas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se come eso? Veámoslo acá. Entonces tenemos, por ejemplo, dos tipos de especies, el trébol y el cadillo. La planta normal, ¿verdad? De una planta de día corto como el cadillo, no florece en plantas de día corto. Vea que la parte donde dice luz, día corto, es pequeña y una noche larga. Entonces, florece, las plantas de día corto florecen con las noches largas y las plantas de día largo florecen con las noches cortas, ¿verdad? Con las noches cortas florece, en días, una noche larga no florece. Sin embargo, si yo le doy un tratamiento a la planta de día corto de luz, infrarrojo, de fitocromo rojo con luz infrarroja, de oscuridad, en el día no tiene ningún efecto, no florece. Pero la planta trébol sí florece. De igual manera, cuando yo corto la planta, cuando yo corto el periodo de oscuridad, interrumpo el periodo de oscuridad con luz blanca en la planta de día largo, la planta florece porque hago la noche más corta. Cuando le pongo luz roja, también florece porque estoy exactamente haciendo lo mismo, acortando la noche. Ya sea el efecto de aplicar luz blanca y luz roja es el mismo. Pero si yo aplico luz roja y luego aplico luz infrarroja, lo que hago es alargar la noche, cambiando ese montón de moléculas de fitocromo, ¿verdad? Para la parte de fitocromo, fitocromo rojo, y la planta no me florece. En contraposición a lo que ocurre con las plantas de día corto. La planta de día corto requiere una noche larga. Y entonces al aplicar rojo lejano a una noche corta, estoy simulando como que si la noche sea larga. Y la planta de día corto florece porque le induce a creer que la noche era larga. ¿Se entiende? Entonces,
La interrupción nocturna está determinada por los fotorreceptores. Se ha comprobado que interrumpir la noche con luz monocromática de varias longitudes de onda, por ejemplo, la luz roja, interfiere con la respuesta al fotoperiodo en plantas de día corto y día largo. La luz roja y la luz rojo lejano se revierte el efecto de la luz roja, porque el último flashazo fue el de rojo lejano. Todo eso nos lleva a pensar, obviamente, que el que participa ahí es el fitocromo, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta fotoperiódica no es exclusiva del fitocromo y es muy variable. En crucíferas, por ejemplo, es la luz azul. Aquí tenemos otros ejemplos parecidos a los anteriores, plantas de día corto, plantas de día largo. Se aplica lo mismo que vimos anteriormente. Repito nada más para reafirmar el concepto. Tenemos un ciclo en el punto A. Tenemos un ciclo de días cortos, noches largas. La planta de día corto florece porque las noches son largas. La planta de día largo no florece porque las noches no son cortas. Si a ese periodo de luz de días cortos y noches largas yo le aplico luz roja a la mitad de la noche, la planta de día corto que necesita noches largas, le interrumpo la noche larga y no florece. Mientras que la planta de día largo, le hago la noche larga y le hago la noche corta, ¿verdad? Son noches cortas, ¿verdad? Porque al aplicar rojo cambia todos los fitocromos de un lado para otro. Me queda una noche corta y florece. De igual manera, cuando a una noche larga le aplico rojo y después rojo lejano, es como si no hiciera nada. La noche sigue siendo larga y la planta de día corto me florece. La planta de largo no florece porque le estoy poniendo una noche larga a una planta que necesita noches cortas. Entonces, la interrupción de la noche es el punto clave aquí. Primero, el momento nocturno, la interrupción tiene un efecto también. Ya lo vamos a ver en un gráfico. Pero el pulso de luz al inicio de la noche en plantas de día corto induce la floración al inicio de la noche. Entonces tiene que ver también con el momento en el que yo le prendo la luz roja o la roja lejano. Puede ser que si es a las 8 de la noche, o si es a medianoche, o si es a las 3 de la mañana, también tiene efecto diferente. Un pulso de luz roja a medianoche en plantas de día corto inhibe la floración. Un pulso de luz al inicio o al final de la noche en plantas de día largo inhibe la floración y un pulso de luz a medianoche en plantas de día largo induce la floración. Entonces, esto significa que también el ritmo circadiano está involucrado en esta respuesta. No es nada más de si es planta día corto o día largo, sino también el ciclo circadiano a través del tiempo. ¿Verdad? ¿Cuántos días ha pasado en esa condición? Y podemos verlo acá. Este gráfico es muy interesante porque es demasiado sencillo y a veces cuesta mucho que lo entiendan. En este gráfico tenemos aquí las horas, desde las 0 horas, digamos a la 1. La primera hora es a las 6 de la tarde. La 2 significaría 7 de la noche, ¿verdad? Aquí significaría, el 12 significaría 6 de la mañana, correcto, son 12 horas que transcurrieron en la noche. Entonces, en el eje Y va el porcentaje de flores. Entonces, por ejemplo, yo tengo una planta de día largo, que es la línea continua, esta que sube acá, una planta de día largo necesita noches cortas. Si el tiempo de interrupción es a medianoche, me florecen el 100%, ¿verdad? Si yo interrumpo acá, me producen el 100%. Si yo interrumpo a las 8 de la noche, me florecen el 80%. Si yo interrumpo a las 7 de la noche, me florecen nada más como el 40%. Entonces es una cuestión dependiente del tiempo en el cual uno hace la interrupción del periodo. Igual con las plantas de día corto. Yo tengo una planta de día corto, necesito noches largas. Si yo le prendo la luz a la mitad, hago la noche demasiado corta y no me florece nada. Muy poco, 10%, 0%. Pero si yo le prendo la luz a las 5 de la mañana o a las 7 de la noche, me florecen una buena cantidad de noche porque la noche se mantiene larga, de 7 a 6 de la mañana o de 6
a 5 de la noche. Sigue siendo una noche larga. Entonces germinan, florecen bastantes. Ok, entonces obviamente tenemos un efecto genético importante. La existencia de especies cultivadas mejoradas con diferentes fotoperiodos sugiere una determinación genética subyacente. Entonces, en la laminilla, en el cuadro de al lado tenemos algunos ejemplos sobre lo que son plantas de día corto, las especies no mejoradas, ¿verdad? Las especies silvestres. La cebolla, la marihuana, el estramón, el algodón, arroz, azúcar y maíz son plantas de día corto. La avena, la remolacha, la cebada, el guisante, el rábano y la espinaca son plantas de día largo. O sea, florecen más que todo hacia el verano del hemisferio norte. Y las de arriba, las que están en letra azul, florecen hacia el fin del año. Se sugiere una variabilidad genética en este rasgo. El sorgo, por ejemplo, planta de día corto, mutante en fitocromo B, se comporta como planta neutral. O sea, el hecho de que no tenga fitocromo B, la planta se vuelve neutral. Los guisantes, que son plantas de día largo, aquí está. Ausentes genéticamente de fitocromo A, no responden bien a los periodos inductivos. Y Arabidopsis, que es una planta de día largo, mutante en criptocromo 2, retrasa la floración en periodos inductivos. Eso significa que no solamente el fitocromo ni el ciclo circadiano están determinando la floración, sino que también hay un criptocromo involucrado en el caso de la Arabidopsis. Hay estudios interesantísimos que empezaron a averiguar cómo era que ocurría la inducción de la floración. Ya nosotros sabemos cómo induce la floración, en qué periodo del año, si la planta es de corto, si es largo y cómo la puedo manipular. Pero ¿cómo está pasando? Entonces empezaron a hacer estudios interesantísimos y se descubrió que cuando solo el meristemo se estimula, la planta no florece. Sin embargo, si se inducía, o sea, se ponían flachazos a una planta de día corto en la hoja, la planta florecía. Entonces, había que tener una señal que se transmitía desde la hoja hasta el ápice. Porque si se sentía en la hoja, pero el que cambia de forma de hoja a flor es el ápice. Entonces tenía que haber algo que se moviera de la hoja hacia el ápice para cambiar de dejar de producir hojas a empezar a producir pétalos y flores. Entonces se postuló la existencia de un tal florígeno, ¿verdad? Una hormona, algo que indujera, que fuera el inductor hormonal de la floración. No se ha encontrado ninguna hormona exclusivamente que determine la floración, aunque sí se sabe que se induce mucho la producción de ácido gibberellico, especialmente aquellas plantas con rosetas que cuando se induce la floración aumenta mucho el alargamiento del tallo, que es directamente involucrado con ácido gibberellico. Aún se desconoce, pero se sabe que el estímulo transmitido es de la misma naturaleza, pues las plantas de día corto injertadas en plantas de día largo florecen cuando la planta de día largo se induce con fotoperiodos largos. O sea que independientemente de que el injerto venga de una planta con diferente tipo de floración, si las hojas de la otra planta están induciendo floración, también se induce en el injerto que es de otro tipo de floración. Entonces hay algo que está pasando por dentro. Y el estímulo ocurre a través del floema, porque plantas con floema herido, lacerado, no florecen. Entonces muy interesante porque ya se sabía que había algo que tenía que estarse moviendo de hoja a ápice y que iba por floema. Las gibberelinas eran las candidatas número 1 a ser el tal florígeno que se postulaba. Sin embargo, se encontró que mutantes de Arabidopsis con ácido gibberellico no florecen en periodos inductivos. Los resultados fueron bastante contradictorios y otros experimentos con injertos y defoliaciones encontraron la existencia de inhibidores de floración generados en las hojas y transportados al ápice. Entonces, Bernier propuso que había un control multifactorial del tiempo de floración.
donde estaba afectado por factores endógenos que no conocíamos muy bien, hormonales que conocemos del ácido gibberélico y nutricionales que en general se sabe que las plantas en mejor estado nutricional pues son más profusas en producir flores, ¿verdad? O un tamaño de planta dado. Entonces, lo que sigue era averiguar. Bueno, ya vimos la floración de la yuca y ahora vamos a ver un ejemplo de la floración en cómo están haciendo para la floración, un ejemplo de, perdón, de la floración en pitaya. Para ver. Prueba Aquí esta está. extraña técnica de Opa, 10 ¿qué es segundos eso? esta noche para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas Aquí viene. Esos son los cultivos de pitaya en no sé qué país, los cuales están tratando de inducir una floración más pareja en las plantas de pitaya, que son estos cactus que producen el dragon fruit, conocido como dragon fruit, que se cultiva mucho en Filipinas. Como pueden ver los campos, vean las flores abiertas en la noche. Y vemos aquí muy bien cómo la luz blanca está tratando de interrumpir probablemente el periodo de oscuridad por un tiempo para favorecer homogenizar más que todo el periodo de floración de estos cactus, que son, pues tienen un esfuerzo reproductivo gigantesco, ¿verdad? Además de lo espectacular que es la flor de estos cactus, ¿verdad? Ya en la mañana amanece cerrada. Estos están por abrirse. Estos son los botones. Y vean la cantidad de energía necesaria para... Ellos están usando, yo creo que tal vez demasiada luz, tal como vimos con el caso de la yuca, que el periodo de interrupción de luz no tiene que ser tan largo ni tan fuerte. Vamos a avanzar un poquito aquí, para que se vean ese campo gigantesco. Mira la cantidad de inversión que requiere esta. Lo que pasa es que la fruta está muy de moda en Asia y se cultiva un montón por allá. Entonces, básicamente, inversión en un sistema eléctrico muy eficiente. En Costa Rica sería bastante rentable, ya que tenemos energía hidroeléctrica en abundancia. Y ahora viene vernalización. Ok. Por otro lado, también se sabe muy bien que no solamente el fitocromo es importante y el fotoperiodo están determinando la floración de algunas plantas. Hay otras plantas, especialmente de zonas templadas, pues, obviamente aquí en el trópico aquí no pasa, pero hay un fenómeno que se llama vernalización. Vernalización es el proceso por el cual se promueve la floración por un tratamiento de frío o la germinación de una semilla, tanto para germinación como para floración. Tiene que ser un periodo de tiempo en el cual la planta o la semilla se encuentra por cierta cantidad de días entre 0 y 10 grados centígrados. Eso como ocurre, por ejemplo, en las plantas de tulipán que florecen en enero cuando es más frío allá en Holanda. El efecto se incrementa con la duración del tratamiento, o sea, varias semanas. Y el efecto se puede perder si se trata con temperaturas más altas. Entonces yo puedo tener una planta de acá, de tulipán aquí en Costa Rica y nunca me va a florecer porque nunca llegó a entre 0 y 10 grados centígrados. ¿Ok? De más tiempo pasa a baja temperatura, más permanente es el efecto. Y parece ser detectado también en los ápices, de una manera muy similar a lo que ocurre con la determinación del fotoperiodo. ¿Okay? Aquí tenemos unos ejemplos de vernalización y epigenética, cómo las plantas recuerdan el invierno. Entonces aquí tenemos una planta, son plantas de Arabidopsis, que es una
planta anual del verano, la cual fue vernalizada con osivernalización, y luego durante el periodo normal del invierno no produjo la floración porque estaba siendo adaptada a esa condición. Entonces, hay algunos otros factores epigenéticos que pueden estar actuando con la señal de la floración cuando depende de un periodo de temperatura. Y eso se demostró para plantas mutantes de Arabidopsis. En general, brincamos ahora a lo que es el de determinación genética del desarrollo floral. Hemos estado hablando de, cuando yo les digo que hay una inducción floral, estoy hablando de que hay algo que sube por el floema desde las hojas y le indica al ápice que deje de producir hojas para comenzar a producir sépalos, pétalos, estambres y pistilo, ¿verdad? Resulta que existen genes que se han llamado los genes homeobox, ¿verdad? Que se han identificado que son genes específicos para inducir el cambio de vegetativo reproductivo. Y hay 3 tipos. Estas mutaciones homeóticas que se han descubierto han permitido descubrir esos genes normales. Cuando hay una mutación, sabemos que hay una gen normal que fue modificado y que ya no lo hace. De esta manera, la mutación homótica son llamadas mutaciones de identidad de los órganos florales que afectan los verticilos adyacentes. Los verticilos son cáliz, corola, androceo y gineceo. Como por ejemplo, ¿verdad? Todos los que involucran el desarrollo floral. Se reconocen 3 tipos de genes. Los genes de identidad floral, que son proteínas codificadas o factores de transcripción que controlan la expresión de otros genes, cuyo producto están implicados en la formación o función de los órganos florales. Esos son genes que identifican que vamos a formar una parte floral. Luego están los genes catastrales. Catastrales en el sentido como del registro de la propiedad, el catastro nacional, en el cual se registra dónde está citada cada terreno, cada finca, cada casa. Pues de igual manera existen genes de localización o catastrales que regulan espacialmente la identidad de los órganos, los tipos de órganos que se van informando en el orden. Como la formación de la flor es una estructura completamente definida entre 4 verticilos, ¿verdad? Cáliz, grupo de sépalos, corola, grupo de pétalos. Luego el siguiente nudo se van a formar el grupo de estambres, ¿verdad? O androceo, y más arriba vienen los ovarios o gineceo. Entonces, eso crea un orden, ¿verdad? Hay una posición. Ese posicionamiento está determinado por estos genes catastrales, ¿verdad? Y luego vienen los genes de identidad de meristemas, que son necesarios para la inducción inicial de genes de identidad de órganos, que son reguladores positivos de la identidad del órgano floral. Entonces, la combinación de estos 3 genes permiten la formación de lo que vamos a hacer los botones y posteriormente las flores en el ápice. Tenemos aquí entonces un ejemplo de una flor de Arabidopsis. En el primer corte tenemos un corte longitudinal de los órganos, ¿verdad? Tejido vascular, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Visto desde arriba se ve de esta manera, ¿ok? El primer verticilo, sépalos, el segundo verticilo amarillo de corola, el tercer verticilo, que son los estambres, y el del centro, que están representados por esos 4 pelotitas, que son los óvulos en un solo ovario. ¿Ok? Y entonces tenemos que cada uno de esos tiene una posición en el meristemo que va a dar origen. ¿Ok? Entonces, de esa manera, esos genes van a ir cambiando. Y en eso se basa el sistema ABC de los genes homeóticos. Y aquí los vemos. Entonces, esta es la fórmula morfológica básica de un tipo silvestre de Arabidopsis, que está en una flor completa, con sépalos, pétalos, carpelos y estambres. Ok, se descubrió un gen
un mutante de eso que le faltaban los pétalos y los sépalos, de tal manera que se veía como tenía nada más estambres, gineceo, androceo y otra vez gineceo. Y ese gen que determinaba, ese mutante que determinaba la presencia de no pétalos se llamó apétala. Se encontró otro mutante que se llamaba pistilata, el cual solo producía pistilos, ¿verdad? Solo los ovarios, rodeado de sépalos y pétalos. Y luego se encontró un mutante, unas plantitas de Arabidopsis que nunca producían estructuras fértiles, solo puro sépalo y puro pétalo. De esta manera. Ese se llamó el gen Agamus gene, ¿verdad? De tal manera que lo vemos aquí. Esta es la flor normal, esta es la flor apétala, esta es la pistilata, que solo tiene pistilo, y la flor agámica, que era solo pétalos, puro pétalo nada más. Entonces, de tal manera, con ese descubrimiento se pudo descubrir cómo se prenden y se apagan los genes posteriormente durante el desarrollo normal. Aquí tenemos otros ejemplos de LIFI. LIFI es un gen que en vez de producir flores, en los puntos donde deberían producirse flores, se produce un ramillete de hojas, ¿verdad? Y eso se llama la mutación LIFI, LFY. Este es el A, es el tipo silvestre, el B es un mutante LIFI, el C es una fotografía al microscopio electrónico normal del LIFI, y el D es un transgénico homocigota de un mutante LIFI presentando un fenotipo silvestre. Entonces, todo eso ha sido posible estudiar por la inducción de estos mutantes. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se ven las plantas, ¿verdad? Esta es LIFI, esta es pistilata, esta no sé qué es, pero lo que tiene es un montón de androceos, ¿verdad? Y esta no sé qué es tampoco, pero se ven así bien bonitas los mutantes que existen. Entonces, dada a la existencia de todos estos factores, tanto genes homeóticos, los 3 tipos de genes, ¿verdad? Como la existencia de vernalización, y vernalización no todavía, la existencia de señales ambientales y señales endógenas, uno puede proponer un modelo de este tipo, en el cual tenemos un meristemo vegetativo, ¿verdad? Que es el que encargado de producir hojas y hojas, tallo, nudo y entrenudo, hoja, nudo y entrenudo, que llega un momento donde hay una señal ambiental, la luz, que puede ser fotoperiodo, o la temperatura, que es el proceso de vernalización, que depende del tamaño de la planta o de la edad de la planta, perdón, va a favorecer la inducción de la transición a flor para producir un meristema floral. Entonces, de esta manera es muy sencillo verlo en este diagrama, todos los factores que pueden involucrar. Nos hemos centrado en la clase en la parte de la señal ambiental producida por el fotoperíodo, que es esta parte, ¿verdad? Que actúa sobre el meristemo para producir un meristemo floral. Y les he hablado poquito, pero sí he dicho que hay algunas plantas que se reproducen hasta cierto tamaño o hasta cierta edad. Y la temperatura. Lo que no está representado acá es el ciclo circadiano. ¿Cómo se ha encontrado que ocurre? Resulta que esa cosa que se estimula en la hoja y que se transporta en floema hacia el meristemo está explicado acá. Resulta que por una inducción de fitocromo y criptocromo se induce una síntesis de fitocromo A y B, la cual estimula, fitocromo A estimula la producción de una proteína que se llama constant. Esa proteína constant lo que hace es liberar a un gen que se llama FT, que se llama FT-mRNA, y es un fragmento de ese ADN, ARN, perdón, sintetizado a partir del ADN,
que se desplaza por el floema hacia el ápice. Ese FT, ese factor de FRN, se coloca en el ADN de las células del meristemo, el cual estimula la síntesis de estos otros genes, que son los que cambian el meristemo a la producción, en vez de una hoja como estas dos de aquí, a un sépalo, un pétalo, a un gineceo o un androceo. Entonces ya se descubrió que es un fragmento de ARN, el cual es el que migra y es sintetizado dada la síntesis de un RNA constant que produce una proteína constant, que es la que migra hacia arriba y dispara la señal. Entonces tenemos acá otra representación. También tenemos aquí el reloj biológico y el fotoperiodo inducen a constant. Constant induce una proteína FT que migra acá, se pega en el núcleo al ADN y produce todos estos otros genes, ¿verdad? Pétala, SOC1 y LIFI, que son los genes ABC que mencionamos hace unas diapositivas, ¿ok? También tenemos aquí que la temperatura bloquea en algunos casos la síntesis de la acción de la proteína constant, ¿ok? Acá tenemos otra representación, este cuadro número B, tenemos una representación de todos aquellos factores relacionados con la floración, con la floración. Con la elongación con el alargamiento del tallo o la dormancia de los capullos de las flores, ¿verdad? Entonces tenemos que el frío, la cantidad de espectro de radiación, ¿verdad? Entre luz roja y luz azul, el reloj biológico, el ciclo celular, la acumulación de almidón en las hojas y acumulación de reservas a largo plazo en tubérculos, ¿verdad? Son todos que estimulan también la floración. Entonces, esto es para explicar en conjunto, ¿verdad? El ciclo, esta parte de aquí abajo es para explicar aquellos factores que determinan la floración de una planta cuando está muy influenciada por el tamaño o la edad de la planta, ¿verdad? Además de los factores que ya conocemos. Para finalizar, entonces, y viéndolo de una manera esquemática, no se tienen que aprender todos estos genes, ¿verdad? El TOC y el ZLT, que son importantísimos, ¿verdad? El fitocromo, el criptocromo, GA es ácido guiberélico, FLC son los factores de luz autónomos, el efecto de la vernalización afectando todos estos genes, ¿verdad? Unos positivos y otros negativamente. Y todos estos, ¿verdad? El LIFI, el FT, el SOC, TLF y SVP, no se los tienen que aprender de memoria, pero sí recordar más o menos estos tres, lo más importante, LIFI, FT y SOC. Y el central es el CO, que se llama constant. Este afecta a estos tres, ¿verdad? Y esos tres van a afectar directamente a los genes de apétala, agámico, sépala y otros genes que determinan la identidad para la floración de la planta. Entonces, ¿cuáles son esos 5 señales? La primera es hormonal, por gibberelinas, ¿verdad? La segunda es el fotoperiodo, que involucra un patrón bastante complejo, mediado por el ciclo circadiano. Y la tercera, las otras dos son las determinaciones autónomas, ¿verdad? Relacionadas con el tamaño de la planta y la edad, y el frío, la vernalización. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores que son importantísimos para definir el cambio en el destino del meristemo antes de la floración. Y eso es todo. Y esos son ustedes, como los veo yo. Listo, jóvenes. ¿Dónde estoy? Ah, no, ahí estoy sin compartir.
¿Cómo les va? Tengo nada más a 30 personas ahora, ¿verdad? Hay 14 que se perdieron la mitad de la clase. Yo no los veo ahora. Vamos a hacer otra foto. Profe, yo tengo, bueno, una duda. Ahorita que mencionó las 5 señales, dijo la hormonal, el ciclo circadiano, la Ya te terminación lo comparto, autónoma, la ya te lo comparto. vernalización. Sí, ya te lo comparto. Otra vez, para que... Ahí está. Aquí al lado se explica, ¿verdad? De las flechas que indican activación son las que terminan en flecha. Y las flechas que terminan en circulito son represiones. Entonces son estructuras que reprimen esta función. Entonces si se reprime la vernalización y esto puede estar reprimiendo la floración por el frío, por ejemplo. El frío reprime esto, entonces no se sintetiza eso y no florece, ¿ya? Pero si tengo un buen fotoperíodo, ¿verdad? Con constant, afecta. Ok, en ese sentido. Listo. Entonces eso es básicamente bastante complejo. Esto viene, este otro de aquí es para el mecanismo meramente de hoja a ápice, ¿verdad? Y este es para incluir otros factores que no están incluidos aquí, ¿verdad? Que está como por ejemplo el ciclo celular, a la acumulación de dos tipos de reservas. Reserva a corto plazo como en forma de almidón o reserva a largo plazo. Almidón también, pero en estructuras subterráneas, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Déjame tomar una fotico y nos vamos. Entonces. Creo que todo bien con eso me quedó claro, igual que la compañera. ¿Cómo? ¿Todo se entendió? Sí, está muy sencillo, no es nada tan complicado, así como que matemáticas, ecuaciones diferenciales, no es. Y ustedes están a dónde para ver este otro grupo donde estoy yo. Y ya. Ahí lo van a ver ustedes. Ok, listo.